Bueno, una vez más acomodados, el título de la prédica de hoy es Cabeza de Turco. Si yo os digo qué significa cabeza de turco o chivo expiatorio, ¿qué es? La definición es bien sencilla: alguien que usamos para echarle la culpa. Desviar la atención o desviar la culpa hacia otra persona, ¿no? Eso es cabeza de turco, ¿no? Lo ha cogido como cabeza de turco, decimos, ¿no? Y entonces enseguida sabemos que es una persona inocente en la que ha recaído la culpa, le han echado la culpa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestra vida, yo no fui? O fue él el que lo hizo, Probablemente lo hemos escuchado muchas veces, ¿a que sí? Yo no he sido, yo no he sido. O habrá sido otra persona, yo no sé, ¿no? Hay personas en la vida, incluso nosotros mismos, que somos incapaces de asumir nuestros propios actos y las consecuencias. Y hoy vamos a hablar de eso, de saber que no podemos echar la culpa a otras personas de cosas que nos pasan a nosotros, que nosotros tenemos la culpa. Y es así. Así, en lugar de responsabilizarse de sus actos, lo que hace es proyectar la culpa en los demás. Eso no sé si os habrá pasado una vez, que pasa algo, ¿no? Y tú dices, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Yo? La culpa la tienes tú. ¿Yo por qué? Yo actúo así porque tú. O sea, son muchas situaciones que nos podemos enfrentar a diario, ¿no? No siempre nos vamos a dar cuenta de ello. La gente que le echa la culpa a otro, muchas veces no se da cuenta de ello. Es algo ya, es un patrón que tienen en su vida y que ellos mismos ni se dan cuenta, pero lo hacemos incluso de forma normal. Ahora pondremos ejemplos para que los veáis claro, pero los hacemos normal. Pasa algo y lo primero que hace, yo no tengo la culpa. Yo no sé, no me acuerdo, no sé. Y empezamos a poner excusas, ¿no? Nuestra cabecica, muchas veces busca a alguien a quien culpar de lo que nos sucede. Y no importa que sea la cosa muy leve, da igual, le echamos la culpa aunque sea de cosas gordas, pequeñas, medianas, etcétera. Estamos diseñados así por el pecado original, y que lo vamos a ver ahora. Estamos diseñados así, en evadir responsabilidades. Oye, y si la culpa se la ha hecho a otro y la paga a otro, pues mira, así somos, ¿no? Hay veces que buscamos responsables de las tristezas que pasamos en la vida, de la mala suerte, o los reveses del destino, Buscamos, es un mecanismo de defensa que tenemos, y que desplazamos nuestra culpa y la cargamos sobre los hombros de los demás. Hay gente que tiene muchos problemas y no son capaces de reconocer, no, la culpa es mía, me he enredado yo, mi forma mala de actuar, mi forma mala de hacer las cosas me ha ido enredando cada vez más, sino, no, yo soy así porque el mundo me ha hecho así. Había una canción así, me acuerdo yo, que era, yo soy así porque el mundo me ha hecho así. ¿Entendéis o no? Unos ejemplos, vamos a poner unos ejemplos para que los sepáis distinguir más. Por ejemplo, si mi pareja me deja de un día para otro, por ejemplo, un ejemplo, si tu pareja te deja un día para otro, tu mente, tu cabecica, va a empezar a susurrar, va a empezar a pensar que probablemente haya sido una tercera persona. O sea, que haya una tercera persona en la relación, ¿no? Y a lo mejor, no es fácil que tú asumas que a veces el amor se acaba o se desgasta porque has tratado mal a la otra persona y no te aguanta ya. Y es así. Y decimos, no, me ha dejado porque seguramente que tiene otro. Pues no, a lo mejor te ha dejado porque eres una persona con la cual no se puede convivir contigo. Es así. O por ejemplo en el caso de los estudiantes, que yo todavía no he dejado de estudiar nunca. Y desde que empecé a ser el primer contacto que tuve con el colegio, en la guardería, yo ya no he dejado de estudiar nunca. Ni un día. Eso nos pasa mucho a los estudiantes cuando suspendemos un examen. ¿La responsabilidad a quién se la dejamos? ¿A nosotros que no hemos estudiado? No. ¿A nosotros que no hemos preparado el examen mal? No. Sino la culpa es del profesor. La culpa es de que el examen lo ha puesto muy difícil y ha ido a pillarme. Me ha ido a pillar. Esto, no podemos asumir que a lo mejor nosotros no nos hemos preparado con la excelencia para sacar buena nota. ¿Y qué hacemos? Echamos balones fuera. Encontramos cabezas de turco en todo lo que hacemos. En el trabajo igual. Nos sale una cosa mal y entonces, por ejemplo, llegamos tarde a un sitio y nos dice el jefe, ¿qué pasa que llegas tarde, tal? El tráfico. Madre mía, si esto había una cola de coches, tal, y es porque a lo mejor yo me levantaba más tarde.
O a lo mejor me he entretenido haciendo otras cosas, se me ha ido un poco el santo al cielo y lo que ha pasado es que la culpa es mía, pero yo le he hecho la culpa a algo. El tráfico, la tormenta, uno que me ha parado y me ha entretenido, etcétera, ¿no? Esos son cabezas de turco. Buscamos cosas y no tenemos responsabilidad, ¿no? Y tengo que decir que somos una cultura de eso. Yo soy así por culpa de ellos. O yo soy así por las circunstancias que han marcado mi vida. O yo soy así porque me han tratado mal así. Y los cristianos no nos tenemos que mover así. Al revés. Primer ejemplo de echar la culpa a los demás, en Génesis 3. Mola un montón. Estaba leyendo el otro día y digo, si es que es el primer ejemplo de la historia de la humanidad en la que le echamos la culpa al otro. Génesis 3 nos dice, Adán y Eva, estamos ahí en el huerto, Dios le dio un lugar, un paraíso donde no había que trabajar, no había que ir, la comida estaba ahí, o sea, era un paraíso, ¿no? Y dice, en el número 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso lo dice Adán al Señor. Le dice, es que oí tu voz, fíjate, estaba una confianza completa. Pero en ese momento dice que oyó la voz de Dios, la oyó y ¿qué? Le dio miedo. El primer sentimiento que tiene el ser humano es el miedo. Adán, ¿te das cuenta? Porque estaba desnudo, pero si se paseaba todos los días en bolingas por ahí, no había vergüenza, no había miedo, se pasaba, es verdad, no había nada. Y ahora dice que tiene miedo, primera excusa, para no tener la culpa. Ya sabemos que lo de la manzana, el pecado original. La primera excusa es, tengo miedo. Y el Señor dice, ¿tienes miedo de qué? Si tú estás aquí a gustísimo, de mi voz, pero si somos amigos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y tiene miedo porque está desnudo, vergüenza. Otra excusa, no, es que estaba desnudo y me escondí de ti. Y entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Como diciendo, si tú no tienes esa sensación antes, ¿quién te ha enseñado que hay que tener vergüenza de estar desnudo? Y entonces ya dice el Señor, bacalao. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Como diciendo, ¿la has fastidiado? Y el hombre respondió, fíjate, la respuesta. La primera echada de balones fuera de la vida, de la historia, del mundo mundial. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El primer ejemplo de cabeza de turco. Es decir, no, yo no he sido, ha sido esta, que tú me has puesto aquí, que me diste y me dio de comer a mí. Y ya está. Y ya Adán dijo, ya está, ya me he quitado la culpa. Pero es que a la mujer, posteriormente vemos que la mujer dice, ¿yo? No, la serpiente. Es la serpiente. Es la serpiente la que me ha hecho eso. Daos cuenta, buscamos cabezas de turco. Adán no supo asumir su responsabilidad de decir, he caído como un tonto. He sido engañado por la serpiente, por Eva, pero es que yo he dado el paso, para caer. Asumo mi responsabilidad, Señor. A lo mejor hubieran cambiado las cosas. Asumo mi responsabilidad. Y Eva diciendo, me ha engañado la serpiente, pero es que yo tengo la culpa, porque fui débil, ¿no? Eso no lo dice Génesis. Dice que estamos aquí por esa situación, por escurrir el bulto, por echar balones fuera y echarle la culpa a otros. ¿Cuántas veces tenemos problemas propios? Que nosotros mismos nos hemos metido en nuestros problemas, en nuestra situación, y le echamos la culpa a quien sea? Es que me va muy mal en la vida, por eso hago esto. Es que yo estoy así porque las circunstancias de la vida me han vapuleado. Sí, puedes estar triste, pero no eches la culpa. No eches la culpa a nadie, ni a las circunstancias. Tú tienes que enfrentarte a las cosas en la vida, echarle valentía a lo que te venga. Tú no puedes estar ahí escondiéndote. Como Adán y Eva. Adán se escondía. Dice, no, es que estoy desnudo y me da vergüenza. No. Adán se escondía porque sabía que le habían hecho mal. Y no asumió su responsabilidad. Y Eva tampoco. Y no dijeron, sí, la serpiente sí, me ha engañado, pero la culpa es mía, por dejarme engañar, por ser débil, ¿no? En fin, es más fácil culpar a los demás o al entorno que tenemos, o a las circunstancias, o a los amigos, Muchas veces los padres dicen,
anda mi hijo está súper rebelde. Esos son los amigos. Y a lo mejor el hijo es el cabecilla de los amigos. Es así. O la familia. Es que me llevo mal con mi familia porque son todos... No. A lo mejor la culpa es tuya. O el país. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al país? Me voy de mi país porque en otros países son mejores cosas, ¿no? O también al mundo. Es que el mundo está planteado de tal forma que a mí me toca las narices, ¿no? O incluso, y lo peor, es con Dios. Dios tiene la culpa de todo esto. Eso cuando adquirimos, ¿dónde está el Señor en mis circunstancias adversas? Y el Señor te está diciendo, necio, si te la estás buscando tú, si yo te estoy mandando ayudas y tú lo que haces es liarte más, te estoy mandando mi palabra, te estoy dando mis consejos, mis herramientas para que salgas de eso y encima haces todo lo contrario. Y no asumimos nuestra culpa y desviamos la atención ¿a qué? A otras cosas, al mundo, a los políticos. Es que el país va mal por los políticos. Pues el país va mal porque todo el mundo no lo vamos haciendo bien. Y nadie dice que se tenga que hacer bien, sino lo que hacemos es asumir que los políticos tienen la culpa, ¿no? O simplemente vamos mal porque hay carencia de valores, de responsabilidad y de claridad mental. Muchas veces me pasa esto, pero ¿por qué te pasa eso? Algunas veces nos metemos tanto en los problemas que no pensamos claramente. Y cuando tú llegas a hablar con una persona que tiene ya muchos problemas, le dices, oye, es que no ves que tu actitud te está metiendo en más problemas. Y esa persona no tiene claridad mental, no puede pensar con claridad, porque ya tiene tanto enredo en su cabeza, en su vida, que le es muy difícil, ¿no? Dice, necesitamos que cada hombre y que cada mujer en este mundo asuman las responsabilidades. Yo todavía no he visto a ningún político dimitir. Cuando lo hacen mal, es muy raro que un político coja y diga, asumo mi responsabilidad como el que está a la cabeza y dimita. Así pasa no solo en los políticos, sino en todas las relaciones humanas. Un jefe que lleva el desastre a una empresa o a un donde está a cargo y no dimite. Al revés, va buscando la culpa. No, es que los trabajadores son los malos. Es que nadie me hace caso. Es que tal, ¿no? Y siempre vamos echando la culpa a los demás. Por eso necesitamos que este mundo necesita hombres y mujeres que asuman sus responsabilidades, que seamos honestos y valientes para afrontar las consecuencias. Qué bueno será que cuando nos equivoquemos llegue alguien y diga, oye, te has equivocado, y digas tú, sí, me he equivocado. Y hace así el otro, lo ha reconocido. Y ya lo dejamos como diciendo, has reconocido la culpa. Pues de eso hay pocas personas en esta vida. De decir, oye, me he equivocado, lo siento. Oye, quiero enmendar mi error, quiero hacer las cosas bien, ¿no? Proverbios 28:13, en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que encubre sus enredos, el que encubre sus líos de cabeza, sus malas acciones, ¿qué te dice la Biblia? Que no vas a prosperar. Yo no he visto a nadie que vaya enredado y siga prosperando. No, al final eso le va a servir de lastre, sus circunstancias adversas y sus embolaos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y dice, más el que los confiesa, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Te lo dice muy fácil. Que si tú confiesas y razonas y dices, oye, mira, me he equivocado, lo siento, voy a enmendar mi error. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? Que si los confiesas y te apartas, no si los dices y después sigues con lo mismo, sino si confiesas, tengo un problema tan gordo como este edificio, y te apartas, o sea, ya no vuelves a hacerlo, vas a alcanzar la misericordia de Dios en tu vida. Es así. Esas son herramientas que el Señor te da. Se me ponen los pelos de punta. Dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta, el que empieza a trabajar en su vida, a querer cambiarla, va a alcanzar la misericordia de Dios. Eso es una promesa, eso es una promesa. Dice, así que ya basta de andar como personas necias o tontas, quebrantando las leyes y las normas, y sobre todo las normas divinas, las leyes de Dios. Pues si se rompen, también hay que estar conscientes de que va a haber castigo. Muchas veces venimos a la iglesia, madre mía, el Señor me ha castigado. El Señor no castiga, el Señor aplica la ley divina. Es así. Tú, si te portas bien y haces las cosas bien, tendrás circunstancias adversas en la vida, claro que sí, pero el Señor no te castiga. Eres tú el que quebrantas las normas. Dice, como cuando hacemos algo que es pecado.
Hay que saber que cuando hay pecado hay consecuencias. Y punto. Y ya está. Y cuando vivimos una vida desordenada tendremos consecuencias por eso. Y no es eso. No es un castigo. El Señor no está ahí deseando castigar. Sino es que hay unas reglas de juego. Unas reglas de juego. Por eso el Señor tan sabio nos da la Biblia. Dice, toma, los proverbios. El proverbio que te acabo de decir, el 28:13. Proverbio 28, toma, otra regla. Y tú las vas cogiendo. De ti depende atesorarlas y hacer las cosas bien. Es así, pero el Señor te va dando eso. Fijaos, echar la culpa a otros puede revelar en nosotros lo siguiente. Primero, cuando le echamos la culpa a otras cosas o a otras personas, actuamos como un mecanismo de defensa. ¿Qué quiere decir eso? Desplazamos en otros, la culpa y nos libera a nosotros de responsabilidad. Es tu mecanismo de defensa. Cuando la persona dice, no, yo no he sido, ha sido el otro. ¿Qué hacemos? Mecanismo de defensa. Ahí, el capote. Como decimos en los toros, como dice, ha sacado el capote y ha desviado y se ha llevado el toro para donde él quería y él se ha ido para otro lado. O también, cuando le echamos la culpa a otros, la culpa es un mecanismo de ataque. Con ella buscamos lastimar a otros cuando estamos enfadados. Intentamos que al otro le caiga una buena. No, yo no tengo la culpa, ha sido él. ¿Qué hizo Adán? Adán dijo, no, la mujer que tú me has dado, como diciendo, ahora yo le digo que es esta y la culpa no es para mí, la va a echar a esta del Edén. Y la otra dice, ostras, que este me ha echado la culpa a mí. Espérate, la culpa es de la serpiente, ¿no? Y entonces echa la serpiente del Edén, ¿no? Eso es un mecanismo de defensa. Intentamos que se la cargue el otro. Eso lo vemos mucho en los críos pequeños. Vosotros cogéis un crío pequeño, lo pilláis que ha roto algo y está enfardullado de lo que ha roto, ha tirado un bote de pintura al suelo y está lleno, y lo ves, lo pillas con las manos en la masa y le dices, ¿qué has hecho? No, yo no he hecho nada. Y es así. Pues nosotros conservamos eso desde que nacemos. Conservamos eso, el desviar la atención. Pero es que también, cuando echamos la culpa a otros, nuestros problemas no se van a resolver. Os lo voy a repetir. Cuando nosotros le echamos la culpa a otras personas, a lo mal que nos ha tratado la vida, o que pasaba por ahí y me ha tocado, y he tenido que hacerlo, cuando le echamos la culpa a otros, nuestros problemas no se van a resolver. Van a seguir ahí. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se resuelven los problemas? Afrontándolos. Sacando valentía en nuestras vidas. Es así. Así se resuelven los problemas. Yo tengo un problema muy gordo, sí. ¿Quieres ponerle remedio? Yo primero lo que digo a la gente, yo me dedico a eso. Yo digo por mi trabajo, intentamos solucionar problemas en la policía. ¿Y qué hacemos? Cuando llegamos a un sitio, lo primero que hacemos es, ¿tú quieres arreglar esto? Y así me ahorro toda la conversación posterior. Porque si me dice, no, yo estoy muy a gusto, vale, me voy. Ya está. Si tú no quieres solucionar tus problemas, no, es que estoy aquí a bien. Pues si estás bien con tus problemas, quédate. Yo no gasto ni saliva ni tiempo. ¿Entendéis o no? Y es así, es duro que lo digamos. Es así, pero es que si la persona no quiere dar el paso adelante, ¿qué vamos a hacer? Nada. No podemos hacer nada, no podemos ayudar al que no se deja ayudar. Es así. Entonces, que sepas que si le echas la culpa a otros de tus problemas van a seguir ahí. ¿Vale? Y segundo, que nos vamos a volver débiles e ineficaces. Y es así. Cuando le echamos los problemas a otro, al final no afrontamos y nos volvemos las personas débiles. La persona fuerte es la que afronta la tormenta. Es el que persevera, el que ora, el que le sale ahí heridas en la rodilla de estar siempre pidiéndole al Señor y le pide al Señor fortaleza y sabiduría. Si no afrontamos los problemas nos volvemos débiles y ineficaces. Al final nos volvemos maleables, incluso si nos encerramos en una habitación oscura, no va a pasar nada, ¿no? En Proverbios 19:3 nos dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mala orientación en la vida, nuestra mala gestión de los problemas, ¿qué hace eso? Torcernos los caminos. Al revés, incluso hay gente que se sale del camino y se estrella. Pues la insensatez, yo por mis fuerzas salgo, yo por mi sabiduría salgo de esto. Hay veces que no, que necesitamos la Biblia y la palabra de Dios para salir de los problemas.
No necesitamos nuestros consejos ni los consejos de otra persona, necesitamos los consejos de Dios para saber rectificar nuestro camino. Y dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, fíjate cómo somos, que le echamos la culpa a ¿quién? A Dios. Nos irritamos contra el Señor. Es decir, tú, y Adán dice, la mujer que me diste, ya como cabreado, como diciendo, sí, he pecado, pero es por la mujer que tú me diste. Y encima dice, la que tú te has equivocado por darme esta mujer, ¿no? Encima se pone altivo, ¿eh? Se pone altivo Adán y como diciendo, oye, tú eres la que me has dado esta, tú te has equivocado, yo no. ¿Entendéis? Por ello, antes de buscar cabezas de turco, vamos a tener que reflexionar y poner nuestra mirada ¿dónde? ¿En los demás? No, en nosotros mismos, ¿eh? No podemos echarle la culpa a la sociedad, a los políticos, al mundo mundial, si no vemos de quién ha partido la culpa. Y nos tenemos que responsabilizar de nuestros propios errores y decir, sí, he sido yo, o sí, lo he hecho mal, lo siento. Oye, no pasa nada, no pasa nada. Dice, el único modo de salir ganando es ser responsable de nuestros actos y enfrentarlos, Dice, se necesita ser una gran persona para aceptar e interiorizar la propia responsabilidad sobre lo que ocurre. ¿Cómo crecemos más? Con los problemas, ¿o no? ¿Cómo has crecido más como persona? Con tus problemas, Si tú en tu vida no has tenido ni un problema, pues puede ser que cuando te venga uno gordo, no tengas las herramientas necesarias para afrontarlo. Nosotros nos hemos curtido en batallas, y es así. Dice, cargarnos de un sentimiento de culpa, porque daos cuenta, sí es bueno reconocer que hacemos las cosas mal, pero si reconocemos que hacemos las cosas mal y nos cargamos excesivamente de culpa, ¿qué nos va a pasar? Pues que nos metemos en un pozo sin salida. Entonces sí, hay que decir, sí, lo siento, pedir perdón a quien tenga uno que pedir perdón, pero liberarnos de esa culpa, porque tenemos que seguir adelante y no podemos seguir cargados con la culpa. ¿Por qué? Porque esa culpa nos va a hacer que nos comamos la cabeza, que nos estemos noches en vela, pensando en las no soluciones, porque al final uno cuando le da vueltas a la cabeza pierde perspectiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, ser responsables de los problemas, pero no dejar que esa responsabilidad caiga como una culpa que nos hunda en el pozo. Es decir, sí, tengo culpa, sí, pero no me voy a dejar hundir por esa culpa. Yo ya he pedido perdón y sigo hacia adelante. Quiero prosperar, quiero descargar mis hombros de ese peso, y ese es el único que lo hace, ¿quién es? El Señor, te descarga de tus cosas. Es así, ¿no? Dice, el rencor, los resentimientos, sin duda nacen cuando culpamos o nos culpamos a nosotros mismos o culpamos a otros de nuestros problemas. Dice, la culpa es el pretexto o la excusa ideal para disfrazar nuestra incapacidad para asumir la responsabilidad de nuestros errores cometidos. Es así, ¿no? Podemos vivir la vida de dos formas. Yo os voy a dar un consejo. Tú en el día de hoy puedes vivir de dos formas. Vivir como una víctima o como un aprendiz o alumno de la vida. Si estamos permanentemente preguntándonos, si estamos siempre en la cabeza, siempre dándole vueltas a la cabeza de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es porque por la vida tú vas de víctima. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ha pasado otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vas en el aspecto de que vas de víctima por la vida, ¿no? Hay que reformular la pregunta, y pregúntate, cuando te pase algo, ¿para qué? No por qué a mí, sino ¿para qué? ¿Para qué quiere el Señor que pase por esta prueba? ¿Para qué me ha pasado esto? Y así nos convertimos en aprendices de la vida. Es asumir la responsabilidad de nuestros actos. No es decir el por qué a mí, sino ¿para qué? ¿Qué quieres que aprenda, Señor? ¿Qué enseñanza quieres que saque de esta vivencia, ¿no? Dice, entonces tanto la víctima como el aprendiz tienen una pregunta que formularse. Dice, la pregunta de la víctima nunca tiene respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y hay gente que está años y años preguntándose ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me ha pasado lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y siempre buscando la manera de responsabilizar a los demás de sus fracasos y sus desgracias. Ese es el por qué a mí. La pregunta de la persona que quiere aprender de la vida, que quiere ser alumno en la vida, el para qué, en cambio, sí tiene una respuesta. ¿Para qué me pasan estas cosas? Yo te la voy a dar, para aprender.
Lo que te pasa en la vida es para aprender, para pulir. El Señor usa el para qué, para aprender, el para aprender, para pulir tu carácter. Porque sabe que no estás haciendo algunas cosas bien. Y el para qué es para que tú aprendas, para que tú hagas las cosas bien, para que tú crezcas como persona. Qué bonito es llegar un día y desenliarte de los problemas que hemos podido tener. El dormir con la conciencia tranquila, el dormir tranquilamente, sin ningún tipo de tila, ni manzanilla, para descanso, ni pastilla, ni nada, sino tranquilamente como un bebé. Dice, las pruebas que Dios permite en nuestra vida son para aprender. Eso. Entonces tienes dos opciones, o ser víctima o aprendiz de la vida. Tú ya eliges, cuando te pase algo, acuérdate de esta prédica, es decir, ¿por qué a mí? Tú dices, no, ¿por qué a mí no? Señor, ¿qué quieres que aprenda? Señor, ¿qué quieres que saque? ¿Qué enseñanza? ¿Cómo quieres que yo use esto que me está pasando para bien? Dice, la actitud de la víctima hace que las personas huyan de asumir responsabilidades y terminen lavándose las manos. Es así. Dice, son fabricantes de excusas y de verdades inventadas o de mentiras hasta llegar a la manipulación. Eso es lo que le puede pasar a las víctimas. Que al final van huyendo tanto que al final pasa lo que pasa. Hay un versículo también en Gálatas 6, del 7 al 8, dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Voy a repetirlo. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Y ahora viene el cambio. Dice, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, ¿qué te dice este versículo? Que somos los únicos responsables de lo que nos pueda pasar muchas veces. Tú siembras cosas malas, ¿qué vas a recoger? Cosas malas. ¿Entendéis? Dice, somos los únicos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro. No es que nosotros controlemos el futuro, sino que somos responsables de la futura cosecha que vamos a recoger en un futuro. Si tú siembras en el día de hoy cosas buenas y no culpabilizas a los demás y ordenas tu vida, ¿qué vas a recoger en el futuro? Orden. Orden y tranquilidad y paz en tu vida. Eso es un precepto divino, es una ley divina. Dice, todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, voy a repetirlo, todo lo que pensamos, sentimos y lo que hacemos es una siembra. Míralo desde ese punto de vista, es una siembra. A la corta o a la larga va a dar cosecha, o buena o mala. Si tú piensas mal, vas a cosechar mal. Si piensas bien, ¿qué vas a cosechar? Cosas buenas. Si haces cosas malas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a recoger cosas buenas? No, malas. Es así. Dice, aceptar nuestros errores y fracasos nos permite a nuestra mente y a nuestro corazón que se abran para recibir, ¿qué? La maravillosa sabiduría que da a pasar por las pruebas. Es así. Yo salí, hice esto, le clamé al Señor, hice lo otro, hice las cosas como Dios manda, apliqué los preceptos de la Biblia en mi corazón, en mi vida y en todo. Y estoy bien, y estoy a gusto. Es así, ¿no? Dice, os aseguro que hay dos cosas que ganamos cuando aceptamos los fracasos. La primera es que abrimos nuestro corazón. Cuando nosotros fracasamos y reconocemos que hemos fracasado, que hacemos las cosas mal, lo primero es que abrimos nuestro corazón ¿a qué? A la humildad. A la humildad, es verdad. Aceptar un fracaso es de corazones humildes. Y es de esta manera va a triunfar la humildad sobre nuestro ego. Porque muchas veces le echamos la culpa a los demás porque no queremos reconocer que nos hemos equivocado. Entonces, culpar a los demás es tener un ego alto. Por eso, humildad. Y lo segundo, otra cosa más importante también que ganamos aceptando el fracaso, es que además el conocimiento y la humildad, la vida nos va a premiar con la capacidad de ser más creativos y más ingeniosos. Es así. Cuando tú empiezas a aplicar los principios de la Biblia en tu vida, al final, ¿qué vas a ser? Creativo, ingenioso y vas a saber moverte en todos los aspectos. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer en esta vida, ¿qué es? Centrarnos. Centrémonos.
Centrémonos. ¿Eh? Está Satanás por ahí derivando nuestra atención. Pues no, vamos a centrarnos. Primero, abrir nuestro corazón a la humildad, que nuestro ego se vaya de paseo, porque muchas veces tenemos muchos problemas por nuestro ego y culpamos a los demás porque no sabemos reconocer nuestros propios errores. Y segundo es que vamos a ganar conocimiento. Ese conocimiento es oro molido, o sea, es una maravilla, porque tú vas a poder ayudar a otras personas, vas a poder aconsejar conforme a la palabra de Dios a otras personas. Dice, así que olvida la culpa y céntrate en hacer las cosas mejor. Es fácil, es analizar. Cuando vayas a hacer algo, analízalo y no eches la culpa. Si tomas malas decisiones, tendrás malas decisiones y esas malas decisiones van a ser malas acciones y esas malas acciones van a ser malas consecuencias en tu vida. Dice, para algunas personas la culpa lo es todo. Dice, pero luego, ¿qué queda? ¿Se soluciona con eso? ¿Con estar siempre culpando a los demás o culpándote a ti mismo? Céntrate en el objetivo, en solucionar los problemas de tu vida, conforme a la palabra de Dios. Dice, y por último, dice, no olvidemos que estamos aquí en el día de hoy, para que nuestro carácter se pula. Muchas veces, no Señor, no me mandes estos problemas. No, es para todo lo que pasa, es para bien, y es para que tu carácter se pula y podamos reflejar el carácter de Cristo. Ese es el resumen del Evangelio, es vaciarnos de nosotros mismos y llenar ese vacío con las cosas de Dios y que nuestro carácter mengüe para que el carácter de Cristo crezca. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que el Señor nos dé dirección. Señor mío, te pedimos, Señor, que cualquier distracción, Señor, en nuestras vidas, Señor, se vaya fuera en el nombre de Jesús, Señor, y podamos centrarnos, Señor, en que si tenemos ese problema, Señor, de echar la culpa a los demás, Señor, de estar enredados, Señor, en las cosas que nosotros nos hemos buscado, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos des esos instrumentos, que es tu palabra, Señor, y podamos aplicarlos, Señor mío, y podamos desenredarnos, Señor, y empezar a sembrar en el día de hoy, Señor, cosas buenas, Señor, pensamientos buenos, Señor, sentimientos buenos, Señor, y acciones buenas, Señor, porque sabemos que hay una ley divina que es de la siembra y la cosecha, Señor. Y sabemos que si en el día de hoy sembramos cosas buenas, Señor, vamos en un futuro a medio, corto o largo plazo, Señor, vamos a recoger una cosecha de bendición y de cosas buenas, Señor mío. Es una ley, Señor, que tú has puesto en tu palabra, Señor, y sabemos que tú haces todo bien, Señor, y que tú haces las cosas conforme a tu palabra y que eres un juez justo, Señor mío. Te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú nos guardes de todo mal y que nos des sabiduría e inteligencia para saber aplicar la palabra de Dios en la vida nuestra y en la de los demás, si podemos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.